Padre, buen Dios, bendiciones. Bendiciones a todos y a cada uno de los que nos están acompañando esta hora, en este momento, en nuestro hogar, así como bendiciones a todos aquellos que se van a conectar esta noche, ya es noche, aquí en nosotros ya está oscuro, ¿verdad? En este momento, en este momento de palabra, de enseñanza, de aprender de la palabra de Dios, de practicar la palabra de Dios, de conocer más de la palabra de Dios. Este día en el que nosotros, gloria a Dios, nos acercamos a usted a través de este medio, a través de Facebook, y también a ustedes que nos van a estar viendo en YouTube, porque recuerden el canal del Pastor César Mejía, pasamos, subimos todas estas prédicas que nosotros realizamos, las subimos para que usted pueda en cualquier hora, en cualquier momento, cualquier día, en cualquier lugar, poder escuchar la palabra de Dios y poder gozarse y ser bendecido a través de la palabra de Dios. Porque sepa que es la palabra de Dios la que bendice, la que glorifica, la que hace todo lo que nosotros deseamos. Gloria a Dios. Y quiero pasar a la palabra, hermanos, sean bendecidos. Vamos a pasar a la palabra de Dios. Pasame las lentes. Están por ahí. Con estos no miro bien. Sí, no, los otros. No, ahí están otros por ahí. Pásame. Gloria a Dios. Vamos a pasar a la palabra de Dios y vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 31. Gloria a Dios. Oh, estamos iguales, no, pues ya soy yo el que ya no miro. Estamos iguales. Gloria a Dios. Le dije Deuteronomio capítulo 31, verso 24 al 29. Vamos a leer para dar inicio a esta meditación de la palabra, a esta enseñanza para ir aprendiendo. Sepa, hermano, que aquí tenemos que conocer la palabra de Dios. Dice la Biblia que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Y vamos a leer en el capítulo de Deuteronomio 31, gloria a Dios, Deuteronomio 31, y vamos a leer en el capítulo 24, y dice la palabra de Dios. Cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes a Moisés, a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley, ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún, dice la palabra, he aquí que aún viviendo yo con vosotros, hoy sois rebeldes a Jehová, cuanto más después de que yo haya muerto. Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigo contra ellos a los cielos y a la tierra. Porque yo sé que después de mi partida, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho el mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Padre, buen Dios, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Padre. Te ruego, Señor, que bendiga, Señor, tu palabra una vez más, Padre. Que esta palabra, Padre bendito Dios, llegue a nuestros corazones, que haga rema en nuestras vidas, Padre bendito Dios, que podamos digerirla, discernirla, Padre bendito Dios, pero sobre todo ponerla por obra. Todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios por mis hermanos que van a estar conectando, los hermanos de la Oración y Liberación Jesucristo. Es una bendición. Esperemos que se vayan conectando un día más a la palabra de Dios. Ok, hermanos. Y siguiendo, hermano, con la prédica de los dos viernes anteriores que hemos meditado la palabra de Dios, vamos a seguir meditando en el tema el verdadero evangelio. Amén. Ya los dos últimos viernes meditamos en esa palabra, y yo quiero seguir pues meditando en esta palabra, porque hay mucho no se puede, que le digo, en una hora pues exponer todo lo que en realidad sucede, ha sucedido y seguirá sucediendo en el
la vida y ¿qué le digo? En el interior del cuerpo de Cristo, por decirlo así, en la iglesia o en las congregaciones que dicen ser cristocéntricas. Gloria a Dios. Entonces, mire, hermano, la palabra Deuteronomio significa segunda ley, ¿verdad? No porque haya dos leyes o haya otra ley sin una primera y una segunda, no, sino que es porque es la segunda vez que Moisés le repite la ley, la vuelve a repetir nuevamente en el libro de Deuteronomio, la vuelve a repetir y la pone en un libro y los manda a poner junto el libro junto al arca del pacto. Recuerden, en el arca del pacto había maná adentro, estaban los 10 mandamientos, las dos piedras, donde Dios escribió los 10 mandamientos y había la rama o la vara de Aarón que floreció, ¿verdad? Estaba ahí y a la par, no estaba dentro, sino que a la par estaba el libro de la ley. Este libro que escribió Moisés en este tiempo, en el tiempo de Deuteronomio, lo escribió y oigan lo que dice que estará ahí, ¿verdad? Dice, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios y esté ahí por testigo contra ti, por testigo contra el pueblo, para que después la gente no dijera, a mí nadie me dijo nada, yo nunca escuché nada, yo no oí nada y así que yo no tengo la culpa. No, ahí estaba el libro como testigo de que Dios les dio una ley al pueblo de Israel y se la había dado escrita, tanto como verbal, la dio escrita y se la definió para que ellos no pudieran tener respuesta, no pudieran tener, ¿qué le digo? Un pretexto. Así es que está ahí la palabra como testimonio en el lugar, a la par del arca del pacto. Porque dice la Biblia en el verso 28, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. O sea, el pueblo de Israel es y ha sido un pueblo orgulloso. Y Dios conocía que su pueblo, que era un pueblo orgulloso, un pueblo duro de servicio, un pueblo que no se inclinaba, que no le costaba hacer una reverencia, le costaba agachar su cabeza, sino que siempre el pueblo de Israel sigue siendo duro de servicio. Un pueblo orgulloso. Entonces dice, ya que estando yo con ustedes, estando presente, ustedes son rebeldes a Jehová, les dice Moisés, ¿verdad? ¿Cómo más después de que yo me haya ido, después de que yo haya muerto, ¿verdad? Ustedes no van ¿a qué? A corromperse. Se van a perder más, o con que ahora que yo estoy con ustedes son rebeldes y ya cuando yo no esté, y entonces llama a los líderes, a las autoridades del pueblo, para decirles estas palabras y poner como testigo a los cielos y a la tierra. Y ahí están los cielos y la tierra como testigos de lo que Dios, de lo que Moisés les dijo ese día de parte de Dios. Por eso dice, porque yo sé que después de mi muerte os corromperéis y os apartaréis del camino de Dios que Dios les mandó. Y por eso les va a venir un mal por haber hecho mal. Ustedes van a recibir mal también. Y no solo por haber hecho mal, sino por haber hecho mal delante de los ojos de Dios. Fíjense, una cosa ya es malo cuando usted hace mal, cuando usted actúa malamente, cuando usted actúa de mala fe, cuando usted hace daño, ya es malo, pero es todavía más peor el hacerlo delante de los ojos de Dios, como muchos lo practican hoy en día. O sea, lo hacen sin vergüenza, sin temor ni respeto a Dios. Amén. O sea que lo que diga Dios me vale un pepino, dicen. Lo que diga Dios a mí no me interesa. Yo hago lo que a mí me gusta y ¿qué? Eso es lo que así el pueblo de Dios, lo que el Señor, Moisés les estaba diciendo. Se van a corromper más cuando yo no esté. Si ahora son rebeldes, después van a ser corruptos, ¿verdad? Entonces, fíjense,
Yo hago lo que a mí me gusta. Dios dijo, no matarás. Entonces, los corazones rebeldes le llaman derechos sobre mi cuerpo, o sea, al aborto. Algo tan, ¿verdad? Derechos sobre mi cuerpo. Cualquiera puede. Dios dijo no matarás, pero la gente se siente con el derecho de poder decidir quién muere y quién no muere. O sea, la gente ya no dice matar, ya no dice, ¿cómo se llama? Que un asesinato, sino que ya establecen qué es lo que es vida y qué es lo que es muerte. Ya lo establece la gente. O sea, ahora establecen que una criatura no está viva, estando en el vientre de su madre, entonces no es nada, hay que expulsarlo. Fíjense, también Dios dijo no matarás, pero la gente rebelde dice que ayudar a morir como muestra de amor es algo bueno para la gente, ya lo practican, el ayudarle a morir a los demás como una muestra de amor, o sea, la eutanasia. Cuando matan a las personas porque la gente ya no quiere vivir, porque como no tienen el Espíritu de Dios, no tienen a Cristo en su corazón, entonces la gente pierde todas las esperanzas de vivir. Entonces viene alguien ahí muy amoroso y le dice, ok, yo te ayudo a que te muras, yo te compro el lazo y te ayudo a que te ahorques. Entonces le está haciendo un favor. Eso es lo que hace el mundo, ¿verdad? Eso es lo que hacen los corazones rebeldes y los corazones corruptos, ¿verdad? Entonces, esto es una advertencia de Dios al pueblo en el Antiguo Testamento, porque Dios mira el futuro. Ya cuando Moisés iba a morir, entonces ya Moisés da esa advertencia de parte de ellos al pueblo, porque Dios ya había visto el futuro, Dios ya había visto al pueblo qué iba a pasar, pero también estar leyendo este versículo me recuerda que en el Nuevo Testamento Pablo hace la misma advertencia que en el Viejo Testamento. Fíjese, en ambos casos, el que está escribiendo va a morir, el que ha guiado, como en el tiempo del pueblo de Israel, Moisés guió al pueblo de Israel por todo el desierto hasta ponerlo a la entrada de la tierra prometida. Pero cuando él va a morir, entonces viene, les lee la ley, les recuerda la ley y les da esa advertencia. Pablo, de igual manera, al igual que Moisés, se está despidiendo porque sabe que su muerte está cercana. Mire, vaya conmigo a Hechos 20, libro de los Hechos, y capítulo 20. Hechos, y vamos a ir al verso 29. Si está conmigo, oiga lo que dice el verso 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Está conmigo? Porque yo sé, lo mismo que les dice Moisés, porque yo sé que ustedes se van a rebelar, se van a volver corruptos. Porque aún estando yo con ustedes lo han hecho y ya estando yo no se van a perder más. Y Pablo les dice lo mismo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces y no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos, o sea, de ahí adentro, hermano, de ahí adentro de cada congregación, de cada iglesia, del pueblo de Dios, ahí de ahí adentro se iban a levantar hombres que hablaban cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, hombres rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Sí está conmigo? Es el mismo llamado de advertencia de ambos, es la misma preocupación de Moisés y de Pablo, es la misma preocupación, porque sus oyentes que recibieron la palabra de Dios y de ambos, de Moisés y de Pablo, están bajo un peligro inminente, un peligro que ahí está latente y ahí está vivo, y ese peligro está ahora y sigue estando vivo desde los tiempos en que Pablo y Moisés advirtieron al pueblo que iban a pasar esas cosas.
han estado sucediendo durante 2000 años y más todavía han estado sucediendo y han estado levantándose hombres, lobos rapaces, mentirosos, falsos, desviando y destruyendo la obra de Dios. Amén. Fíjese, en el Antiguo Testamento, Moisés los acusa tienen miedo y los advierte porque es un pueblo rebelde, como les decía, y los judíos siguen siendo rebeldes y orgullosos, soberbios, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento, Pablo los está preocupado, ¿por qué? Por la ignorancia, porque es un pueblo ignorante el que Pablo ha dejado ahí. Aunque él dice que él ha predicado durante 3 años y medio, él estuvo hablándoles, sucede que el pueblo es ignorante. El pueblo pereció por falta de conocimiento, y eso es la palabra ignorante, el que deja de conocer, el que no conoce, ¿verdad? Entonces dice que se levantarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Y eso lo vemos a diario, hermano, lo vemos en todo momento, amado hermano. Escuchamos por la radio, por la televisión, escuchamos herejías, escuchamos grandes blasfemias, escuchamos grandes mentiras, encontramos gente que se burla, que blasfema contra Dios. Escuchamos hombres que mienten, que se inventan cosas día con día. Escuchamos a esa gente y lo triste es que la gente recibe esas cosas. La gente oye las cosas y la mayoría cree las cosas, porque es bien fácil creer algo que no te da responsabilidad, algo que no te lleva a sentir la obligación de hacer las cosas como te las mandan. O sea, algo que te dice, ok, vive como quieras, haz las cosas. A eso le gusta a la gente. ¿Por qué? Porque es un pueblo rebelde, un pueblo ignorante y un pueblo soberbio de duro corazón. Amén. Y no tardó en cumplirse el temor de estos hombres. En Gálatas, en el libro de Gálatas, en las cartas de Gálatas, Pablo denuncia que se levantan falsos apóstoles, ¿verdad? Porque se habían levantado en Gálatas, en Galacia se habían levantado hombres judaizantes que enseñaban a los creyentes en el evangelio que tenían que circuncidarse. La salvación no estaba completa si no se circuncidaban. No basta el sacrificio de Cristo, está bien, Cristo murió en la cruz y todo, pero necesita circuncidarse, ¿verdad? Y esas son falsas, son mentiras, son enseñanzas falsas, porque Jesús no hace las cosas a medio. Jesús no vino a medio morir, ni medio sacrificarse. Jesús murió y se sacrificó por usted y por mí. Amén. Y ¿sabe qué? Lo más triste es que si a una señora, es la esposa de un pastor muy conocido, que no recuerdo el nombre de este pastor, pero no porque se lo diría, le diría de quién estoy hablando, porque así se dicen las cosas, no, que voy a decirle esto, pero que no sepan que yo lo dije, o por ahí está alguien, y eso es un chisme. Cuando usted habla correctamente, usted va a dar nombre y va a decir, esta y es por esto y por eso está diciendo las cosas, ¿verdad? Así es que, mire, escuché a esta señora que Fong, ese es el apellido de esta señora, ¿verdad? De apellido Fong, decía, y supuestamente es una maestra de la palabra, porque estaba dando una enseñanza esta señora. Y escuché que la enseñanza que ella estaba dando, que Jesús había hecho en la cruz del Calvario el 60% de la salvación. Eso es lo que Jesús había alcanzado de porcentaje con su muerte en la cruz del Calvario, el 60%. Y que el otro 40% nos tocaba a nosotros hacerlo. Nos tocaba a nosotros realizar ese 40% para tener una salvación 100% completa, ¿verdad?
Y entonces, cuando yo escuché eso, wow, me da tristeza, hermano, escuchar a esas personas que le hablan a miles y miles de personas mentiras. Y lo peor, hermano, lo peor del caso es que todos los que estaban escuchándola decían amén. Imagínense. Eso es ignorancia. No son esos falsos lobos, esos lobos rapaces que no perdonan al rebaño. Imagínense, hermano. Decían amén. Ciegos e ignorantes que no conocen el Evangelio de Cristo. No lo han oído nada más. Les ha llegado un rumor. Y todo lo que los demás dicen, a todos le dicen amén. ¿Verdad? Personas con comezón de oír, sea lo que sea, venga de donde venga, sin discernir, sin conocimiento, aceptan todo lo que la gente dice. ¿Por qué? Porque se oye bonito, porque no los confronta con sus pecados, porque no los confronta con su mala manera de vivir, porque no les exige que se santifiquen y que cambien su forma de vivir. Entonces está bien, a ellos les gusta eso. Decía un pastor que son como cuando alguien tiene hambre y tiene mucha hambre y no, por donde está no hay ningún lugar donde comer y ya anda que el hambre que ya la anda ahí que no la aguanta y entonces se come cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier cosilla ahí que le anda, que hay un chocolate, que hay un dulce, que hay una manzana, que hay lo que haya, pero lo que encuentre ahí, lo que tenga a mano, pero como tiene hambre, se lo come. Porque tiene hambre y no importa, lo que la gente quiere en ese momento es aminorar el hambre. Entonces así sucede con estas personas sin conocimiento, que se comen lo que sea, ¿verdad? O como decía otro pastor, que los cristianos comemos como pichón de pájaro, con la boca abierta y con los ojos cerrados. Solo y no vemos ni lo que nos estamos comiendo. Así es. Y tristemente, hermano, tienen razón. Amén. Tienen mucha razón, ¿verdad? Porque yo se lo digo, a mí me pasa, pero cuando yo estoy jugando y llego y veo en mi casa y no han cocinado nada y tengo mucha hambre, ¿verdad? Llego y no hay cocina, porque como mi esposa anda por su trabajo, entonces cuando viene no está, ¿verdad? No le estoy echando la culpa a mi esposa que no me esté viendo ahí, ¿verdad? Sino que pasa, usted trae hambre y ya ni se pone a cocinar, sino que comienza a ver allá dentro del refri todas las sobrinas que hay ahí, los poquitos que han quedado, se los come, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen. Eso pasa con el pueblo de Dios, que se ha acostumbrado a matar el hambre nada más con lo que sea. No se ha tomado el tiempo de discernir, no se ha tomado el tiempo de ver, de apreciar y de ver lo que se va a comer, de prepararse su buen lonche, su buena comidita así sabrosa y disfrutarlo, ¿no? Se tragan lo que sea. ¿Por qué? Porque están hambrientos, pero se lo hacen a ciegas, ¿verdad? Pero también Pablo, en la epístola a los Corintios, cuando Pablo le escribe la carta a los Corintios, se admira, pero se admira negativamente de qué tan rápido esta iglesia, al igual que las de Gálatas, se ha apartado del verdadero evangelio de Cristo. Vayamos conmigo al libro de Gálatas 1, 8, 11. Ahí solo más adelantito. Solo más adelantito de donde está, después de 2 Corintios está Gálatas. Fíjense lo que dice Pablo, Gálatas 1. Pablo apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo, y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia, gracia y paz sea a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahí saluda bien bonito Pablo, ¿no? A los Gálatas. Pero en el siguiente verso dice, estoy
maravillado, pero aquí él no está echándole porras ni está chuleando a la iglesia de Gálatas, ¿verdad? Sino que dice, es increíble, no puedo creer lo que estoy viendo, lo que estoy escuchando. Es increíble de que tan pronto os hayáis alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Eso. Es increíble, le dice Pablo, no puedo creer lo que veo. Que tan pronto ustedes se han olvidado de la palabra de Dios, se han olvidado de lo que les enseñé, se han olvidado de lo que enseñó Jesucristo, están escuchando todo lo que vienen a decir, ¿verdad? Y dicen, y cualquiera, si un ángel viene a decirles un evangelio que no es el que nosotros le enseñamos, aún yo o los otros apóstoles, aún vengan, dicen, no, ¿verdad? Sean anatema, sean malditos, eso no lo reciban, ¿verdad? No hay otro evangelio, hermano, sino que los gálatas estaban aceptando un evangelio contaminado. Pero imagina que eso era estando aún Pablo vivo. Ahí todas esas iglesias donde Pablo había predicado, estando aún Pablo vivo, ya estaban ellos oyendo a otras voces, ya estaban oyendo ellas palabras lisonjeras y palabras que los agradaban y les gustaban esas palabras. Y ya, pues está bonito lo que está diciendo este. Ya lo que dijo Pablo ya no, ya aburre Pablo con arrepiéntanse y conviértanse, ¿verdad? Busquen la santidad y síganla, no. Ya aburre, no, digamos cosas más bonitas entonces, ¿verdad? Fíjese, eso pasó en el tiempo de los, ¿qué le digo? En el primer siglo, después de la muerte de Cristo, 40 años o 50 años después de la muerte de Cristo, estando Pablo aún vivo. Pasó eso de que ya estaban ellos escuchando a otra gente, ya habían lobos rapaces, ya habían mentirosos, ya habían farsantes engañándolos. Amén. Y ahora que han pasado 2000 años, ¿qué no es lo que las tantas mentiras que se han mezclado? Amén. Cómo la gente ha olvidado el mensaje de Jesucristo, lo que Pablo ha enseñado, se ha ido olvidando. Fíjense, ¿cómo no va a pasar eso en 2000 años? ¿Cuántos falsos maestros, apóstoles, predicadores, evangelistas aparecen a cada momento? Se autoproclaman, no porque nadie los proclama, ellos se autoproclaman. Amén. Apóstol, y hoy cada apóstol, automáticamente la esposa es profeta. Se autodenominan apóstoles y sus esposas profetas. Eso es lo que pasa ahora, hermano. Amén. Diciendo que traen una nueva revelación, una nueva doctrina, que Dios les reveló a ellos y solo a ellos, y que solo ellos tienen la verdad. Y aparece por ahí un fulanito ungiendo con harina, otros ungiendo con sal. Es más, escuché a uno que estaba declarando la sangre del prepucio de Cristo, otro convirtiendo el agua en vino, otros haciendo caer polvo de oro, diamantes, haciendo crecer piernas cortas, otros haciendo operaciones espirituales. Y para de contar tantas herejías y falsedades que a diario aparecen. Mentira tras mentira, engaño tras engaño, y la gente sigue diciendo amén. Y las iglesias se llenan. Va a venir aquel fulanito que cae polvo de oro. Va a venir aquel que convierte el agua en vino. Bueno, eso es mejor andarse metiendo, buscando hechiceros o brujeros o chamanes. Mejor vaya a hacer eso. No, es más honesto.
que decir que va usted a buscar a un profeta que le venga a decir lo que va a pasar. Los profetas no estaban para predecir el futuro. Los profetas, los únicos y verdaderos profetas que existieron fueron para decir la palabra de Dios al pueblo. Sí, está conmigo. ¿Por qué sucede esto, hermano? Porque el pueblo no lee la palabra de Dios. Porque el pueblo no escudriña la palabra de Dios. Amén. Porque nos hemos quedado igual que como la Iglesia Católica en los antiguos tiempos. Solo el cura podía leer la Biblia. Nadie más llevaba la Biblia. Durante 1500 años, la gente en las iglesias católicas nunca llevaron Biblia. Ni le conocían la Biblia, ni la habían leído jamás. Y de colmo, el curita ahí, cuando hablaba y cuando oraba y cuando decía algo, lo decía en latín. ¿Y qué iba a entender la gente? ¿Amén? Hasta este último siglo que comenzaron a cambiar esas cosas. Pero la iglesia evangélica es igual. La iglesia evangélica lleva su Biblia debajo del brazo como que es desodorante y ahí la anda paseando. La anda paseando es rato, solamente que entra a la iglesia, la vuelve a meter a su carro y ahí quedó la Biblia. No la vuelve a tocar hasta el siguiente vez que va a entrar otra vez a la iglesia, le va a tocar ir a la iglesia. No, la vuelven a abrir. Hay hermanos que tienen sus Biblias tan nítidas que hasta las hojas están pegadas. ¿Por qué? Porque nunca la abren. ¿Verdad? Nunca la abren. ¿Verdad? Nunca la usan, nunca la leen. Entonces, hermano, eso, Jesús hizo hincapié, Jesús le recalcó al pueblo, le recalcó a él diciendo: escudriñad las escrituras. Juan 5:39. Sí está conmigo, mire, vaya, para que no crea que yo le estoy dando mentira. Juan 5:39. ¿Sí está conmigo? Fíjense lo que dice. Verso 38 dice: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Fíjense. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Fíjense lo que dice este verso. Miren. Verso 36, mira, vamos a ver, dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Verso 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Él dice: nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Y oigan lo que dice el verso 39: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. La escritura, la palabra, lo que estaba escrito, lo que la ley de Dios hablaba y daba testimonio de Jesucristo. Dos cosas muy importantes que podemos rescatar en el verso 39. Dice que si escudriñamos las escrituras, ¿verdad?, vamos a encontrar vida eterna. Encontraremos la verdad y la vida eterna y el testimonio de Jesucristo. ¿Sí está conmigo? Amén. Amén. ¿Qué le digo? Jesús estaba advirtiéndonos, estaba exhortando, estaba haciendo énfasis en que leamos las escrituras, en que leamos la palabra de Dios. Amén. No solo los versículos que leemos cuando vamos a la iglesia. No, hermano, no es solo que le digo, trabajo del predicador, leer las escrituras. Es su trabajo, es su necesidad. Amén.
que usted pueda leer la Escritura, usted puede confrontar lo que el que está predicando le está diciendo. Cuando usted lee las Escrituras, usted puede darse cuenta si es cierto o es mentira, porque ahí encontrará usted la verdad. Amén. Si el pastor o el predicador que le está hablando está basando su palabra, lo que está diciendo, basándolo en la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta y va a entender que lo que están hablando es cierto. El Evangelio y el Antiguo Testamento nos dan testimonio de que Cristo nos dio el mensaje de salvación. Nos dan testimonio del precio que Jesús pagó. Jesús canceló. La sangre de Jesús nos limpió de pecado. De eso da testimonio el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. El Cordero Pascual, hermano, que practicaban los judíos, solo cubría el pecado, ¿verdad? El macho cabrillo solo expiaba el pecado del pueblo. Por eso se repetía año con año. Se tenía que llegar porque el cordero expiaba y el otro cubría. El macho cabrillo cubría los pecados del pueblo. Agarraban dos machos cabrillos, a uno lo mataban con la sangre del macho cabrillo que mataban, rociaban al otro macho cabrillo con la sangre esa y simbólicamente ahí iban todos los pecados en este macho cabrío y lo llevaban lejos, lo llevaban al desierto y alguien se encargaba de dirigirlo hacia un barranco y allá iban a tirar, allá iba a morir el pobre macho cabrío que cargaba los pecados del pueblo de ese año. Y en la Pascua el cordero pascual que era sacrificado cubría los pecados. Amén. Durante ese año de todo aquel que llevaba su ofrenda. ¿Sí está conmigo? Amén. Amén. Entonces, hermano, Jesús, con su sacrificio, entró de una vez y por todas al lugar santo, al lugar santísimo. Rompió el velo que nos separaba del lugar santísimo, quitando con su muerte el obstáculo que nos mantenía alejados y en contra de Dios. ¿Amén? De una vez por todas. No lo tiene que volver a hacer, ni lo hizo a medias. Él, su sacrificio, hizo todo eso. Nos reconcilió con el Padre, siendo ahora hijos adoptados, pero con todos los derechos del hijo heredero, juntos con Cristo. Heredamos las promesas, heredamos las bendiciones. Pero si somos hijos de Dios. Pero para ser hijos también tenemos responsabilidades. Y eso es cumplir la palabra de Dios. Vivir bajo la palabra de Dios. Cristo dijo en la cruz, sus últimas palabras fueron cuando él antes de morir en la cruz dijo, consumado es. Todo está pagado. No se debe nada. Él pagó el 100% ahí en la cruz del Calvario. ¿Verdad? No lo que dice esta señora Fon, déjalo porque le hablan a un montón de gente, creen que lo que dicen, se inventan todo lo que dicen, que solo el 40% de la salvación la pagó, perdón, el 60% de la salvación la pagó Jesús y las demás las tenemos que pagar nosotros. ¿Cómo? A través de ofrendas, a través de diezmos, a través de servir a Dios, a través de servir en la iglesia, dice la señora, que se pagan el otro 40%. Amén. Nadie, hermano, nadie puede venir a decirnos que debemos hacer algo por nuestra salvación. Cristo lo hizo todo. Lo único que nosotros hicimos para merecer la salvación fue pecar. Eso fue todo lo que nosotros hicimos, ser pecadores. Pero la salvación nos la dio Cristo. Y si alguien, hermano, viene a decir lo contrario como esa persona, sea maldito, sea anatema. Eso es lo que significa. Por eso decir Pablo, pues no busco el favor de los hombres, sino el favor de Dios. Nosotros no buscamos el favor del hombre, nosotros buscamos el favor de Dios. Nosotros servimos, no al hombre, servimos a Dios. Amén. Servimos a Dios. Porque dice Pablo, porque si buscar el favor del hombre, no sería siervo de Cristo. Esa gente busca el favor del hombre, agradar al hombre, que el hombre se sienta tranquilo, así como a Aarón.
cuando les dijeron, aquel que nos sacó de Egipto ya tiene 40 días y 40 noches de estar subido allá en aquella montaña, ya de haber muerto. Así que ven, haznos unos dioses y vamos y adorémoslos. Ok, dijo Aarón, tráiganme oro, tráiganme los zarcillos, tráiganme las clavas, tráiganme todas las cosas, tráiganme todo lo de oro, así como una señora ahí que, como no me recuerdo cómo, estoy malo con los nombres. La señora que dice que los billetes hablan y que esa señora se pone a pedir de 500, una fila de 500 aquí, los de 1000 aquí y los otros allá. Y si no tiene dinero, pues deje su carro o deje un cheque ahí para cobrarlo tal día. Cosas así por el estilo. Así, esos Aarones son los que sirven y tratan de agradar al hombre y no a Dios. Amén. ¿Verdad? Pero hermano, eso pasa. Que como tienen comezón de oír, no les importa qué es lo que oyen. Con solo que suene bien, con eso me conformo. Ay, qué bonito predicó el pastor. Que dijo saber, pero estuvo bonito. No nos importa. ¿Verdad? Solo vamos y pasamos el rato tranquilo en la iglesia y ya con eso creemos que hemos hecho algo por Dios. Pero en realidad no hemos hecho nada. Ni por Dios, ni para Dios, ni para nosotros mismos. Pero ahora mire, vayamos a Hechos 18. Vamos a leer del 1 al 11. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló allí a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Claudio era el emperador de Roma. Que todos los judíos saliesen de Roma y fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga. Oiga, ¿dónde discutía Pablo? En la sinagoga. ¿Cuándo? Todos los días de reposo. ¿Se recuerdan lo que hablamos, lo que les dije el domingo anterior? Que muchos decían que Pablo había cambiado el día de reposo por el día, al día domingo. No, Pablo no cambió nada. Pablo, él era judío y él seguía obedeciendo la ley de Dios y practicaba la ley de Dios. Cumplía la ley de Dios. Dice aquí, yo les decía, él predicaba los lunes y les enseñaba los lunes, el primer día de la semana, porque el séptimo él estaba practicando su Shabbat, cumpliendo con la ley de Dios, igual que aquí. Y esto lo confirma lo que yo les decía. Pero le digo, mire, cuando nosotros digamos, alguien le predica y dice algo, busquen la palabra de Dios y confirme que lo que le está diciendo es cierto. Por eso dice que en verso 4, y discutía ¿quién? Pablo discutía en la sinagoga todos los días de reposo, o sea, todos los Shabbat. Por eso él, después de eso, el día primero, él iba y le enseñaba a los gentiles. Y dice, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, quienes los judíos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vosotros, sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo, oiga, ¿quiénes? Los corintios, los gentiles corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino que habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. ¿Sí está conmigo? Amén.
Fíjense, Pablo estaba enseñando a los gentiles de Corinto 1 año y medio y aquí estableció, en esta gran ciudad, estableció la iglesia de Corinto. Ahí nació la iglesia de Corinto. Ahí comenzó Pablo a levantar la iglesia de Corinto en la casa de este hombre que se llamaba Justo, ¿verdad? Ahí comenzó la iglesia de Corinto, en la ciudad de Corinto. Note que primero Pablo, al igual que Jesús, primero les predicó a los judíos. Y note que los judíos, ¿verdad? Él les hablaba durante los días de los días de reposo. Pablo era observador de la ley. ¿Sí está conmigo? Amén. Pero al ver que estos rechazaban el evangelio y hasta blasfemaban contra el evangelio de Cristo, con su conciencia tranquila, porque esa sangre no caería sobre su cabeza, dice, se vuelve a los gentiles y se acerca a este hombre llamado Justo. Pero note el sustantivo que le dan a este Justo. Le dice temeroso de Dios. ¿Está conmigo? Justo. Se llamaba Justo, pero le da un sustantivo, temeroso de Dios. Y aquí quiero abrir un paréntesis para explicar este sustantivo. Habían judíos, hermanos, por nacimiento. El judío que nacía de papá y madre judío era judío, lógicamente, eran por nacimiento. Pero habían gentiles que se convertían al judaísmo y a estos le llamaban prosélitos. Amén. Pero también habían gentiles que no se habían convertido al judaísmo, pero eran fieles, asiduos a la sinagoga. Tanto que este hombre vivía a la par de la sinagoga, ¿verdad? Este hombre justo. Y él era un temeroso de Dios. A estos hombres que no se habían convertido directamente al judaísmo, pero que eran fieles, asistían a la sinagoga y escuchaban la ley de Dios en las sinagogas, estos eran llamados temerosos de Dios. Pero ¿cuál es la diferencia entre un prosélito y un temeroso de Dios? Pues era que el prosélito se circuncidara y él ya era judío, ¿verdad? Y los temerosos de Dios, ellos eran incircuncisos, ellos no se circuncidaban. ¿Está conmigo? Pero asistían a las sinagogas los días del Shabbat. Cierro paréntesis y seguimos en lo que estábamos hablando, ¿verdad? Sigamos sobre Corinto. Este es el nacimiento de la iglesia en Corinto. Crispo dice que Crispo, que era judío, que era el principal de la sinagoga, creyó por toda su casa, y muchos de los corintios creían y eran bautizados. Y Dios le dijo a Pablo que no se detuviera. Dios le dijo que siguiera predicando, porque le dijo que él tenía mucho pueblo en la ciudad de Corinto. Y aquí nace la iglesia de Corinto y es aprobada por Dios, hermano. Anunciada por Dios. ¡Wow! Podríamos decir, qué bendición, qué iglesia más bendecida y qué iglesia más ungida. Y eso, hermano, tristemente es lo que hemos oído en estos últimos siglos. La iglesia de Corinto bendecida, llena del Espíritu Santo de Dios, llena de dones, wow, de todo tenían, dice. Esa iglesia se movía en dones. ¿Cuántos quieren tener una iglesia como la de Corinto? Y todos dicen amén, ¿verdad? Y por ahí aparece un disque profeta, apóstol, obispo o doctor en divinidad, como se quiera llamar. ¿Cuántos quieren ser ungidos con el Espíritu Santo de Dios? Yo, levanten la mano porque yo hoy los voy a ungir. Amén. ¿Cuántos quieren ser ungidos con los dones que tenían los hermanos de Corinto? Lenguas, profecías, sanidades, ¿verdad? Y todos dicen amén. Y mire, y cabe notar aquí, hermanos, que la gente, los hermanos cristianos en las iglesias, solo quieren o desean tener solamente 2 o 3 dones: lenguas, profecías, sanidades.
Solo son de estos, ay, ahí viene el profeta, ahí viene la profeta, ay, viene el Señor que hace sanidad, ay, que ora este Señor por mí porque Él hace sanidad. Cuando Él ora se sana la enferma. Yo cuando oraba se morían los enfermos. Fuimos a orar por unos hermanos al hospital Rosales y se murieron. Pero gloria a Dios porque el Señor los levantó. Entonces después nadie quería que yo orara por ellos, ¿verdad? Pero así es, ¿verdad? La gente solo quiere esos dones, los demás pareciera que no existen los demás dones. La gente quiere que le digan, uy, el profeta, uy, mire, hablo lenguas, sano enfermos. Ahí viene y que todo el mundo, toda la iglesia les haga reverencia, es lo que la gente quiere. ¿Por qué? Porque eso enseña la iglesia. Pero si nosotros escudriñamos las escrituras, hermano, la palabra de Dios, y le pide a Dios discernimiento, cuando usted estudia y escudriña la palabra de Dios, usted va a descubrir que eso que te dijeron los falsos profetas o apóstoles, predicadores XX, los lobos rapaces que andan por todos lados, no es cierto. ¿Y sabe qué? Que el discernimiento es un don de Dios, y ahí está en la lista de los dones de Dios. Pero nadie pide ni anhela tener discernimiento. Todos quieren ser profetas, apóstoles, hablar lenguas, hacer milagros. ¿No? Nadie anhela el discernimiento de espíritu. ¿Amén? ¿Por qué? Porque nadie lo anhela. Porque nadie quiere discernir los espíritus, no les interesa. ¿Por qué? Porque no tiene mucho glamour cuando usted le dice a alguien, lo que estás hablando no es de Dios. Ese que está predicando está mintiendo, es mentiroso. Amén. Él no tiene mucho glamour, es más, le cae mal a la gente. Por lo menos la gente no quiere el don más importante de los dones que aparecen ahí, el discernimiento del espíritu. ¿Verdad? Pero como no tiene glamour, nadie te va a andar chuleando, ni te va a andar esperando ahí, ni diciendo, ay, ore por mí. Amén. No atrae a nadie para que quiera tener. Pero entre los dones es el más importante. ¿Sí está conmigo? Mira, ya no nos queda tiempo, pero vamos a tratar de adelantar un poquito, hermano, porque esto no lo podemos compartir en una hora, ni en 2 horas, ni en 3 horas, sino que, pues, si Dios me permite, vamos a hacer una serie de prédicas sobre este tema para poder ir aprendiendo y entendiendo lo que es el verdadero amor. Mire, veamos aquí la iglesia tan famosa para los pentecostales, y yo, hermano, me considero pentecostal. Pero me da tristeza cuando veo lo que hacen las iglesias que se autodenominan pentecostales, las cosas que practican, cosas que no tienen nada que ver con el amor de Dios. Amén. Pablo comienza dando gracias, fíjense, por la gracia que les ha sido dada a Cristo. Dice, fuiste enriquecidos en toda palabra y toda ciencia. Cristo ha sido confirmado. Nosotros mira, vamos a ver ahí a Corinto nuevamente. Sí, aquí en capítulo 1 dice, verso 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en él, fuiste enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Y así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también se confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Si está conmigo, aquí comienza Pablo, y pareciera que Pablo está chuleando, está diciendo, wow, qué bonita esta iglesia, qué bendición esta iglesia, está bien ungida esta iglesia.
Amén. Pero oiga lo que dice. Comienza dando las gracias, ¿verdad? Por la gracia que le ha sido dada a esa iglesia. Fuiste enriquecidos en toda palabra y toda ciencia. Cristo ha sido confirmado en vosotros. Nada os falta, ningún don, esperando la manifestación del Señor Jesucristo. Y Él nos va a confirmar para que sea enriquecido. ¿Verdad que sí? Cualquiera que lo lea así a simple vista, ¿verdad? Piensa que el saludo de Pablo a la iglesia de Corintio es un saludo orgulloso de esa iglesia. Orgulloso porque es una iglesia que él levantó, como lo leímos aquí, allí en Hechos, ¿verdad? Que tienen palabras, ciencia, dones espirituales, gracia, ¿verdad? Y de aquí se agarran la mayoría de los predicadores pseudo-pentecostales y otros para decir que la maravilla de la iglesia de los corintios, y cuántos quieren tener la iglesia, una iglesia así llena de los dones, llena de todo lo que Pablo dice, y todos dicen yo quiero tener una iglesia así. Pero de Pablo, hermano, aquí Pablo no está chuleando ni exaltando la forma en que la iglesia se comporta. Pablo aquí no está chuleando a la iglesia porque conoce el evangelio de Cristo o trata de conocerlo según corresponda a conocer el evangelio de Cristo. Pablo aquí no está diciendo nada de eso. Pablo aquí no está chulando. Pablo aquí está reprendiendo. Pablo está avergonzado de esa iglesia. Pablo está reprendiendo a esa iglesia enferma, apartada de todo lo que es el evangelio verdadero de Cristo. Amén. Y tristemente muchas congregaciones han adoptado de esa manera un evangelio errado, un evangelio equivocado, porque no conocen a Dios. Han pervertido el evangelio sagrado de Jesucristo, practicando cosas que Jesús no enseñó, ni Pablo enseñó tampoco. Mire, vaya conmigo al capítulo 15, ahí de Corintios. Capítulo 15. Y vamos a ir al verso 34. Fíjense. Oiga, mire, vamos a leer ya que está ahí, si está conmigo, capítulo 15 de Corintios, verso 33. Lea, porque oiga lo que dice aquí. No erréis, dice. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Fíjense lo que nos dice Pablo a los corintios. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corintios se mezclaba con todo el paganismo de la ciudad, con todos los idólatras paganos de la ciudad, porque era un total paganismo en la ciudad de Corintios. Y el paganismo estaba tan metido en la iglesia de Corintios que no se entendía ni qué era lo que hacían, si era de Dios o era para los demás dioses falsos. Oigan lo que dice el verso 34, velad debidamente y no pequéis, fíjense, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra, lo dijo. Oiga, qué chulo tiene que te digan eso. Una iglesia que no conoce a Dios, para vergüenza, no conocen a Dios. Por eso dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si está conmigo, velad y no pequéis, para vergüenza vuestra lo digo. Ustedes, corintios, ustedes no conocen a Dios. Así que no que tenían tantos dones, pues no que abundaban, amén, en los dones, y no conocen a Dios. No que tenían espirituales y no conocen a Dios. Mire, hermano, esto nos confirma que los dones no son sinónimo de que tienes el Espíritu de Dios. Los dones no son sinónimo de que eres salvo. Los dones no salvan a nadie. Amén.
eso sale sobrando a la hora de la salvación, eso sale sobrando a la hora de la santidad, eso sale sobrando a la hora de tener un corazón limpio, puro y santo para el Señor. ¿Amén? Los dones no salvan a nadie. Eso no es sinónimo de ser espiritual. Miren lo que dice el 1:11. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los desgloses que hay entre vosotros contiendas. Quiere decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? No sabían nada esos corintios. Amén. ¿Acaso está dividido Cristo? Dice, pregunta Pablo. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Imagínense, eso es un regaño. Que ni eso les cabe en la mente a ustedes, ni eso han entendido. ¿Por qué? Porque como los corintios tenían tantos dioses y unos decían, yo soy de Afrodita, yo adoro a Cera, yo adoro a Apolo, y esas mismas prácticas las habían metido a la iglesia. Amén. He sido informado que hay entre vosotros contiendas, que ustedes no tienen la gracia de Dios. Así dice ahí. ¿Cómo van a tener la gracia de Dios? Si ni tan siquiera sabían que el único que deben de adorar es a Cristo. Amén. Fíjense, mire el verso 2 y mira ahí mismo, capítulo 2 y verso 4. Ni mi palabra, dice, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Pablo les reprende que él no les ha predicado con sabiduría nada, sino que con demostraciones del Espíritu y del poder de Dios. O sea, lo espiritual se discierne espiritualmente, pero lo que estos corintios no tenían era discernimiento de espíritu, ni lo conocían. Amén. Ellos estaban prendidos en todos los demás paganismos, todos los demás dones que son casi paganos. En esos dones que ellos practicaban, porque ellos practicaban las demás religiones eran similares con esos dones. Amén. Lo espiritual se discierne con lo espiritual, pero no tenían discernimiento de espíritu. Lo más importante, mire, vaya aquí en el libro de ahí mismo al verso 3. Capítulo 3, perdón. Ahí mismo solo de la vueltecita a la página, ya vamos a ir finalizando. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales. Oiga, como a niños en Cristo. O sea, hermanos, no tenían madurez, no tenían nada, parecían bebés, no pueden entender la palabra de Dios, no podían recibir la palabra sólida, como miles, millones de personas en las iglesias, que cuando usted le da palabra sólida no la pueden comer. Salen a la calle y la vomitan porque no la pueden digerir, porque no están acostumbrados a que la palabra de Dios los confronte, la palabra de Dios les diga lo malo y lo errado en lo que están viviendo. Amén. Pero cuando llega un predicador y les diga cosas, se ignoran, se molestan. Amén. Quieren lechita. Amén, porque son como que no tuvieran dientes. La leche es para aquel que no tiene dientes. Amén. Para los niños. Y eso, hermano, eso es para las congregaciones que dicen que ellos tienen el fuego de Dios, del Espíritu Santo en sus congregaciones. Y estos dicen que los que no tienen el fuego no tienen el Espíritu de Dios. Son iglesias muertas, dicen esas personas. Amén. Que si no hablas en lenguas, no tenés el Espíritu. Que si no danzas, no tenés el Espíritu. Que no le das al Espíritu, libertad al Espíritu. Que tenés que dar libertad al Espíritu. Porque si no, entonces son una iglesia muerta porque no tienen el Espíritu de Dios. Pablo le dice, ¿acaso lo que ustedes hacen
no es de carnales. Amén. ¿Sí está conmigo? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino que como a carnales, como niños en Cristo. Os debe de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Oiga, qué bonito, ¿eh? Ay, qué iglesia tan ungida la iglesia. Ay, no. Aquí todos danzan, todos hablan en lengua. Y no estoy diciendo, hermano, que no puede haber eso. Pablo dice que sí quisiera todo el orden, aunque no lo recomienda. Amén. Pero dice, aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo y el otro soy de Apolo, no soy carnales. Amén. Oiga, mi hermano, ¿qué de santo o qué de espiritual tiene que una persona con la misma boca, con la misma lengua, que está hablando lengua los domingos, está hablando mal de su hermana en toda la semana, está chismorreando con los demás, está juzgando a los demás? ¿Qué de santo tiene eso? Amén. ¿Qué de santo tiene que esté danzando hoy ahí todo el tiempo de alabanza, estés danzando, que estés, y cuando sales a juzgar? Cuando sales a hablar de la gente. Cuando sales vas hablando que el hermanito tal, que el pastor dijo esto y no te gustó, que aquel hermanito que ni se movía ni como que están muertos. Hermano, son carnales. Esa carnalidad, eso no es. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y no te digo que no te puedas gozar, no te digo que no puedas. La palabra dice adora al Señor con danza. Pero eso no quiere decir que porque danzas son mejor que la otra gente, o porque hablas lenguas, según tú dices que hablas lenguas, eres mejor o más santo que los demás. Esas cosas, con todo y tus lenguas te vas a ir al infierno por chismoso, por chambroso, por malo, por actuar carnalmente, por ser carnal más que todo. ¿Acaso lo que ustedes hacen no es de carnales? Mire, aquí más adelante, mire lo que dice, ya vamos a terminar. 5.1. De cierto, dice, se oye que hay entre vosotros fornicaciones, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que algunos no tienen alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros, ¿quiénes? Los de Corinto, los líderes, los espirituales, los que hablaban lengua, los que danzaban, vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? No, pues ellos lo veían bien. No hay problema. Tener la mujer de tu papá. Ay, con solo que vengas aquí a danzar y hablar lengua no hay problema. Todo está bien. Amén. Esa es la iglesia de Corintios, la que la gente dice, yo quisiera tener una iglesia de Corintios. ¿Verdad? Fíjese que dice, tal fornicación ni aún en los gentiles se nombra. O sea, Pablo está reprochando que hasta los gentiles, hermanos, no aceptarían esas relaciones incestuosas, que los gentiles no aceptaban, siendo paganos, siendo gentiles, siendo pecadores, ellos no aceptaban una relación incestuosa. Pero la iglesia de Corinto lo miraba bien. La iglesia espiritual con todos los dones, si los aceptaba, lo permitía y lo avalan. Wow. Hermano, esta iglesia no hacía nada bien. Eran borrachos, eran fornicarios, ¿verdad? En la Santa Cena se reunían para hartarse, no para comer, sino que se hartaban. Ahí lo dice Pablo, no lo digo yo. Estoy adelantándome porque ya vamos a terminar. Y la próxima semana vamos a seguir con el libro de Corintios. Si a usted le interesa, si usted quiere escuchar esto, pues conéctese el día viernes a la misma hora y vamos a seguir hablando sobre esto, porque esto no lo podemos hablar en un momento. Amén. Mira, esta iglesia de Corinto estaba influenciada por las costumbres paganas e idolátricas de toda la ciudad de Corintios. Todos los pobladores de Corintios practicaban
religiones y tenían el montón de dioses a todos. Era un puerto, una ciudad portuaria, eran 2 puertos, imagínense, no era uno, eran 2, que al menos tenía 650,000 personas en aquel tiempo. Era una metrópoli, ¿verdad? Tenían 650,000 habitantes. Era poderosa en cuanto a riqueza material, la ciudad de Corinto. Había billetes, porque ahí llegaban el puerto, todos los barcos de todas partes del mundo, se movía la feria. Era también notable por su inmoralidad, su idolatría y su paganismo. El poder religioso lo tenían las sacerdotisas de Afrodita, pero también adoraban a Esclepio, Esculapio, algo así, a Apolos, a Poseidón, a Hermes, a Hera, a Iris, a Serafis. Fíjese, dioses griegos, dioses egipcios y dioses romanos. A todos adoraban ahí esa gente. Fíjese que los griegos acuñaron una palabra para hablar acerca de los corintios. Y a las mujeres, cuando las querían ofender, les decían: tú eres una corintia, ve a corintiar. ¿Por qué? Porque a las mujeres, al decirles corintias, les decían prostitutas. Porque el nombre de Corintios significa las 1000 prostitutas. No lo digo yo, mírenlo ahí en la historia del mundial. Esa iglesia de Corintios estaba bajo toda esa influencia pecaminosa y mezclaba con el evangelio de Cristo y tenían un solo de papaya ahí adentro, ¿verdad? Así que miren, la próxima semana seguimos aprendiendo del verdadero evangelio de Cristo. Amén. Y vamos a ver lo que enseñó Pablo en la iglesia de Cristo. El próximo viernes, hermano, esté atento. Llegamos a este tiempo porque ya nos pasamos del tiempo, y para que no se me aburra, y para el que vayan el domingo también, porque no se van a sentir cansados porque predican mucho. Amén. Así es que Dios me los bendiga, los amo a todos, hermanos de la Iglesia de Oración y Liberación de Jesucristo, así como todos aquellos que están conectados con nosotros este día y que se conectan siempre con nosotros. Recuerde, busquen nuestras predicaciones en el canal de YouTube, Pastor César Mejía, y compártalas con los demás. Que el Señor me los bendiga. Bendiciones, bendiciones y bendiciones. Y Dios